sobre este lugar, sediento estoy de ti. Y él Es añoraba el momento de morir. completamente cierto. Para mí, claro, ahora hay una gran verdad, Carolina. Muchos creyentes no han desarrollado una mentalidad con el nivel de prepararnos para la muerte y entender los beneficios tan enormes que tenemos cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y cuando comprendemos con profundidad lo que representa la vida eterna, ¿sí? Porque, ejemplo, en el hinduismo y en otro tipo de creencias, la muerte podría tener un sentimiento de alegría, ¿sí? Pero no tienen el entendimiento de qué pasa después de la muerte, ¿ok? Porque no es que después de que yo me muera me voy a reencarnar o voy a terminar reencarnado en otra persona o me voy a reencarnar en una vaca o en un animal, porque son pensamientos completamente desenfocados de una profunda evolución humana y hacia donde Dios nos quiere llevar, porque Dios no Colmen, y va es a permitir que fuerte. alguien muera. Sí. ¿Cómo? No, que eso que estás diciendo es muy fuerte porque don Rosendo acaba de hacer un comentario donde dice que en el hinduismo se celebra la muerte. Hay un teólogo que ya murió, que se llama Ravi Zacharias, que es excelente, lo recomiendo mucho, y él cuenta que él venía de la cultura hindú, de esa parte, porque no todos los hindúes celebran la muerte, pero él venía de esa parte que celebraban la muerte y él cuenta cómo cuando descubrió que todas las personas que celebró haberse muerto, descubrió que realmente se habían condenado. Pues entendiendo que condenado es irse al Ahora, eso que infierno tú y dices, entendemos que la Biblia habla claramente que el infierno es real. Carolina, eso que tú dices es importante. No nos vayamos muy lejos. En el Medio Oriente hay grupos islámicos, hay grupos guerrilleros donde se matan con gozo porque se van con Alá y donde se ponen una bomba en el pecho y con gozo. O sea, no es que están llorando, no es que se ponen la bomba en el pecho y están tristes, no, se suicidan con gozo, ¿verdad? Están Entonces engañados. hay que tener cuidado porque no siempre porque alguien, entre comillas, uno cree que entendió la muerte porque se muere gozándose, realmente está haciendo el proceso que debería de hacer a la hora de enfrentarse a la muerte. Lo positivo de culturas del Oriente y digamos lo positivo es el hecho de que ya no hay miedo a la hora de asumir la muerte. Eso me parece interesante, que no hay miedo al asumir la muerte. Lo peligroso es no entender qué pasa después de la muerte y lo delicado es usted morirse gozoso, pero ignorando. Claro, y hay mucha gente que se ha muerto en medio de un baile, bailando, gozando, disfrutando, pero la pregunta es, ¿realmente esa es la forma correcta de prepararnos para morir como Dios manda y como Dios lo ha establecido? Entonces, hay cosas que resaltar. Me parece importante que la muerte se vea como un momento de celebrar el encuentro de alguien con Dios. También es válido, Carolina, que alguien llore por la pérdida de alguien, es válido también que se le salgan las lágrimas, porque es un momento en el que nos desprendemos del otro, donde surge un desprendimiento emocional, espiritual, físico, y es válido, yo siempre diré, es válido llorar. Lo que siempre diré es que no es tan interesante quedarse llorando toda la vida cuando alguien se muere, ¿sí? Pero es válido llorar, Cristo también lloró, pero Cristo no se la pasó llorando todo el tiempo por las personas que murieron cercanas a él. Es más, en algún momento alguien quería seguir a Jesucristo y le dice, maestro, yo quiero seguirte, pero me corresponde ir al funeral y enterrar a alguien. Y Cristo le dice, pues deja que los muertos entierren a los muertos, ¿sí? Como deja que esa experiencia la suman otros y sígueme. O sea, aquí hay algo más importante que la muerte. Jesucristo es más importante que la muerte porque Él es el único que nos puede realmente librar de la muerte eterna y que nos puede ofrecer esa oportunidad de la vida eterna. Entonces, estamos en una cultura donde la muerte es la tragedia por no madurar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, por no tener tan profundo la verdad de la muerte, la verdad de lo que Cristo representa, la vida eterna. Las verdades profundas de la Biblia sobre la muerte deben generar en nosotros es paz, tranquilidad y a la hora de enfrentarla, un gozo por lo que realmente significa morir
en una vida de obediencia con Dios. Ahora, aquí sí aclaro algo. No hay nada más triste que alguien se muera en una mala relación con Dios. No hay nada más doloroso, Carolina, que llegar a un fúnebre, a un funeral, y usted mirar el rostro de la persona y no sentir una paz, ni en el ambiente ni en el lugar, sino sentir una pesadez demoníaca, porque la persona murió en unas condiciones vergonzosas. Y no hay nada más triste que acercarse a una madre que te diga, la misma mamá, ni siquiera yo, la misma mamá que se acerque y te diga, Holmen, yo sé que se perdió. ¿Te ha Yo sé que pasado? mi hijo se perdió. Y ha pasado, me ha pasado. Ni siquiera yo tengo que decirle, me acerco al funeral, al cajón, siento la pesadez, me acerco a la mamá y lo primero que me mira es, Holmen, yo sé que se perdió. Y ahí sí digo, mi sentido pésame. Le doy Claro. un abrazo y le digo, Dios, dale paz y tráele consuelo a esta mujer en su corazón y en su alma. Ahí entra el sentido pésame. Ok. Holmen, ¿Ves? volviendo al Entonces, tema. imagínate Ok. que, perdón, mira que incluso hasta cuando alguien muere, hasta las oraciones son diferentes. ¿Me hago entender? Todo es diferente. Hay fúnebres donde usted llega y usted ora por la mamá o por el papá o por los hijos de maneras diferentes, distintas, interpretando la condición en la que queda o el hijo o la esposa o el esposo. Y la única forma de orar por el muerto es si Dios lo va a resucitar. De resto, por los muertos no se ora. Sí, eso en algún momento lo conversamos, que por los muertos no se ora. Volviendo al tema de la oración, hay un tema que siempre se habla en el cristianismo y es la oración de fe. Y de hecho se dice, ah, no, es que tal persona ya es salva, entendiendo que salvo son las personas que van al cielo, pues para quien no lo tiene todavía claro. Entonces, tal persona es salva porque ya hizo la oración de fe. Entonces, cuéntanos qué es la oración de fe y si es real que una vez yo haga la oración de fe, ya soy salvo. Ok, bueno, la oración de fe es ese momento en el que yo me confieso y reconozco que Jesucristo es mi Salvador y que reconozco que soy pecador, que lo necesito, que sin Cristo no hay esperanza de nada. Y cuando a través de ese reconocimiento y confesión de que Cristo es mi Salvador y que lo necesito, a partir de ese momento y de esa oración o de esa experiencia, surge unos cambios y unas actitudes en pos de obedecer a ese Cristo, a ese mensaje, a esa palabra que recibo, y a partir de ese momento mi vida se encamina en la obediencia a Cristo. Porque el que dice que es cristiano es aquel que no solo es un seguidor, obedece a lo que Cristo enseña en su palabra. Entonces, a partir de ese punto, voy a otra respuesta más profunda. Los frutos y los hechos son los que van a decir y hablar si esa persona es realmente una persona que da testimonio de una salvación por cuanto su obediencia y su arrepentimiento tiene frutos. Porque, Carolina, hasta el mismo diablo usa la palabra. Y la gran verdad, he visto mucha gente que habla de Jesucristo y que incluso lo confiesa con su boca. Pero como dice otra parte de la Biblia, de labios me reconocen, de labios me alaban, pero su corazón está completamente lejos de Dios. Entonces hay gente que de palabra dice mucha cosa, pero los hechos demuestran otra. Entonces no siempre el que confiesa que Jesucristo es su Salvador, es su Salvador. Ok, entonces eso es muy importante porque conozco muchas personas que han hecho la oración de fe y uno sabe que viven en adulterio o en fornicación, bueno, o en pecado Por eso, Otra Carolina, cosa. perdón, Ujú.
Por eso hay otro verso que siempre lo voy a resaltar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y el que reconoce verdaderamente a Jesucristo no se queda en el reconocimiento, Carolina. Va a la obediencia. Que es que esto es otro punto, porque a veces la gente, y uno se encuentra en la vida cotidiana personas que dicen, ay, sí, yo reconozco que tal cosa, yo reconozco que tal otra, pero se quedan en el reconocimiento y no van a los hechos de dejar el pecado y apartarse de aquello que reconocen que les están haciendo, que les está haciendo mal. Y lo peligroso, Carolina, de quedarse solamente en el reconocimiento es el peligro de que la conciencia se vuelva una conciencia cauterizada. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 1, al final del capítulo 1 de Romanos, dice que hay personas que tienen una mente tan mala que sabiendo lo mal que están haciendo, lo siguen haciendo, reconociendo las consecuencias que eso trae, pero no les importa y la siguen haciendo. Y llegaron a una conciencia cauterizada. El peligro de estar escuchando la palabra de Dios y escucharla y escucharla y escucharla y escucharla y no ponerla por obra y no obedecerla es que su conciencia pueda volverse una conciencia mala y cauterizada. Y aquí quiero resaltar algo, Carolina, porque la gente más mala que he conocido ha sido personas que han terminado escuchando mucho de Dios, pero que no aplican y terminan volviéndose en peligrosísimos, más malos que aquellos que pensamos que son malos. Es verdad, es verdad. Inclusive dicen que hay muchos sicarios que usan textos bíblicos antes de matar. Pues es increíble cómo la Biblia también es usada para lo malo. Carolina, hoy hay personas que hacen brujería con la Biblia. Hacen brujería, hay santeros, hay agoreros, hay cualquier tipo de personajes que tienen diversas prácticas del mal, de las tinieblas, y usan la Biblia. Oraciones contrarias, gente que hace un montón de cosas a través de la Biblia y con la misma palabra, y claro, eso empieza a mover un mundo de demonios muy pesado. Pues miren, no nos vayamos tan lejos. Amén. Satanás le respondió a Jesucristo con palabra. Y si, por ejemplo, hay personas que tenemos muchos enemigos o tienen muchos enemigos y posiblemente esas personas hacen oraciones contrarias. Lo que tú acabas de decir, o sea, brujería, o simplemente empiezan a decretar palabras como declaro en el nombre del brujo tal y tal, que tal persona se enferme, pa. ¿Cómo hace uno para contrarrestar esas oraciones contrarias? Además que no conoce, pues que las personas no conocemos qué oraciones contrarias pueden estar haciendo hacia nosotros. Ok, lo más importante para contrarrestar cualquier tipo de oración contraria, de brujería, cualquier tipo de maldad, la mejor forma de contrarrestar todo esto es llevando una vida de obediencia a la palabra de Dios. Si yo soy una persona obediente, entonces esa misma obediencia será parte de ese caminar en el que me siento protegido por obedecer a la palabra de Dios y por tener una vida en la que mi vida está completamente protegida y guardada por Dios. Y nunca olvidemos que cuando vamos al libro de Job, recuerde que cuando Satanás se le aparece a Dios y cuando empiezan a hablar de Job, Satanás le confiesa a Dios que pues obviamente Job se mantenía protegido, cuidado, porque Dios lo mantenía guardado y que no había forma, no había manera de Satanás atacar a Job porque Dios lo mantenía protegido. Pero ¿por qué Dios mantenía protegido a Job? Por la obediencia. Y en el momento en que Dios le da el permiso a Satanás para que llevara a Job a un proceso de gran aprendizaje, no fue porque Job se encaminó en la desobediencia, fue porque ya Dios en su soberanía quiso que así aconteciera todas las cosas duras que vivió Job. Pero mientras alguien viva en obediencia, Carolina, no hay brujo, no hay hechicero, no hay agorero, no hay satanista. Es más, la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, si una persona que tiene conocimiento de Dios se aleja o empieza a tomar el camino del pecado,
está en el camino más peligroso, porque un demonio sí puede atacar a esta persona, y si alguien le hace brujería, le puede atacar y le puede generar unas circunstancias muy complicadas. He visto gente, Carolina, postrada en una cama, secándose como un esqueleto porque les hicieron brujería. Y ni el médico ni el doctor, nadie puede sencillamente identificar qué le pasa a esta persona. He visto personas secándose con un cáncer. Dice la Biblia, y volvemos al mismo punto. Había una mujer que estaba atada por un demonio por 18 años. Estaba encorvada por un demonio y Cristo ora por esta mujer para que sea liberada. Entonces, los demonios siempre están acechando y buscando la forma de atacar al ser humano de muchas maneras, y la brujería y la hechicería, y aunque muchos dicen, eso es puro cuento, esos son puros cuentos, es real. Hacer brujería puede verse como lo más tonto o lo más insignificante, pero alguien puede coger pelo de alguien, una ropa de una persona, y empezar a declarar palabras, y los demonios se alborotan y atacan a la gente, generando enfermedades, generando locura. Hay personas que han terminado en el hospital mental por experiencias demoníacas. Hay personas que han terminado muriéndose y secándose por brujería y por cualquier tipo de cosas de ese mundo de las tinieblas. Por eso yo siempre digo, cuando usted le abre su corazón a Dios, ya tiene enemigos, los demonios. Y cuando alguien se aleja de Dios, Carolina, cuando alguien se aparta de Dios después de haber conocido, es como cuando alguien entra a la mafia. Se sale y termina muriéndose espiritualmente y físicamente. Y los demonios atacan fuertemente a una persona que tuvo conocimiento y se apartó de Dios. Incluso la Biblia dice que son peores de los que en algún momento estaban en la persona, y la condición de la persona termina siendo peor que la que en algún momento pudo haber experimentado. O sea, si usted era un pecador empedernido, al pasar el tiempo, usted se vuelve peor de lo que en algún momento fue. Eso suele pasar cuando alguien conoce a Dios y se aparta. Y por eso cuando alguien conoce a Dios y se aparta, se endurece de una manera impresionante. Que la única forma y la única manera de muchas veces Dios reducir a esa maldad es con quebrantos, con enfermedades, o que le genere el arrepentimiento, o una de las formas más profundas, duras, de resolver el tema de la muerte. La muerte reduce completamente la maldad de la persona. Hasta ahí llegó el problema. O sea, tal como entonces tú lo acabaste de decir, una vez tú empiezas a conocer la palabra de Dios, es mejor que te quedes. O sea, no te alejes porque se vuelve más complejo. ¿Y sabes por qué, Carolina? Es verdad lo que tú dices. Claro, porque Carolina, es un privilegio. El conocimiento que nosotros recibimos de parte de Dios es un privilegio, es una bendición, es un conocimiento que te hace crecer, que te lleva a madurar, que te lleva a tener una vida tan especial, terminas volviéndote una bendición para otras personas. Entonces creo que, y Carolina, a resaltar algo, no todo el mundo entiende este mensaje. Y si alguien lo entiende y lo tiene en poco, entonces, claro, la factura que pasa a Dios es muy alta, porque hay personas que no entienden el mensaje. Y entenderlo y tenerlo en poco. Hay textos donde dice, es mejor que no hubiera conocido. Es más, dice la Biblia, que si yo hago tropezar a alguien que se está encaminando con Dios, y aquí quiero resaltar algo, porque a veces hay personas que son muy buenos para hacer que otros se aparten del camino de Dios, ¿sí? Son muy buenos para poner cizaña y para poner un montón de pensamientos para que alguien se aleje de Dios. Dice la Biblia que si alguien, dice, de caer es de humanos es caer, de humanos es tropezar, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y si alguien se convierte en una piedra de tropiezo para que alguien se aparte de los caminos de Dios, dice la Biblia que es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire a lo profundo del mar. ¿Cuán grave es
volverme una piedra de tropiezo para que alguien se aparte de los caminos del Señor. Que ahí, por ejemplo, le cae mucho a algunos pastores, sacerdotes que se han vuelto piedra de tropiezo. Bueno, Al que más se le da, volviendo, se le va a demandar más. más se le exige. Holmen, en la religión católica, digamos, es muy común cuando una persona está muriendo que se le aplican los santos óleos y digamos como que hay un proceso que inclusive se habla de los sacramentos y se hacen unas oraciones, en fin. ¿Eso qué tan bíblico es? Bueno, dentro del judaísmo hay muchas experiencias de ceremonias religiosas donde se usa mucho el aceite. Incluso a la hora de elegir a un rey, era muy común derramarle aceite en la cabeza. En el Nuevo Testamento era muy común escuchar que si alguien estaba enfermo, se le derramaba aceite sobre la cabeza y se oraba por él, o se ungía, o se consagraba para que Dios sobre esta persona generara sanidad o restauración. Entonces, digamos que desde el judaísmo y en el cristianismo hay ciertas ceremonias que están ligadas como a ungir o a echarle aceite a alguien o consagrar a alguien para un momento específico. El tema de los santos óleos está ligado también como a ese momento en el que alguien se está muriendo, entonces o se le echa un aceite o se le echa un perfume, algo especial a la persona y se hace una oración para que la persona muera en paz, ¿verdad? Siempre diré que la tradición católica tiene muchas cosas repetitivas del judaísmo como religión, ¿sí? Incluso hasta en la vestimenta tienen cosas muy parecidas a los sacerdotes judíos, los sacerdotes católicos. Dentro del cristianismo, el aceite tiene un símbolo de un giro, de consagrar algo y hacer una oración por la persona. Incluso también cuando las personas estaban en el sepulcro, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, al final del Evangelio de Lucas, dice que María, y cuando iban al sepulcro de Jesucristo, incluso llevaban perfumes, ¿sí? Perfumes para ungir allí como tal el cuerpo. Entonces, hay un montón de cosas que están ligadas mucho a las culturas y a las tradiciones. Pero no podemos volver muchas veces el aceite como un tema milagroso, ¿verdad? Entonces a veces la gente cree que el aceite es milagroso, entonces le echan aceite a la casa, al carro, entonces ya todo el mundo empieza a echarle aceite a todo para que todo esté consagrado. Entonces ya es irnos a un extremo de malinterpretar pequeñas experiencias ceremoniales que pues tienen es como un momento de consagración especial para un propósito específico, no para pensar que yo le puedo echar aceite a todas las cosas, para no irnos al extremo. Entonces, lo de los santos óleos es una experiencia tradicional, es una experiencia católica. ¿Qué es lo bueno de la experiencia? Lo bueno de la experiencia es el deseo de que la persona que se está muriendo se arrepienta y tenga realmente un arrepentimiento, que se vaya en paz con Dios. Lo que puede ser muy delicado es qué tipo de oraciones se hacen, qué tipo de rezos se hacen y cómo es la forma de guiar a esta persona que se está muriendo a un verdadero encuentro con Dios, con su conciencia y con su corazón, ¿sí? Porque entonces, si alguien se está muriendo y hago rezos o oraciones que están completamente desenfocadas, la pregunta es qué se puede generar en medio de esa experiencia, ¿verdad? Entonces, si alguien se está muriendo y yo le digo, ore conmigo, pídale a María que lo ayude a pasar al cielo, que ella es la intercesora. Entonces, si yo creo que María es la intercesora entre Dios y los hombres y alguien se está muriendo y yo le digo que es María la que lo va a salvar, pues no se va a salvar, se va a perder porque ni siquiera le estoy mostrando el diseño de lo que la Biblia enseña hacia esos momentos de salvación y esperanza. ¿Tú has acompañado a personas a morir? He visto morir muchas personas y también he tenido la experiencia de que un familiar se muera en mis manos. Y termino con esto. Hace unos buenos años,
mi abuela se estaba muriendo y yo le decía a Dios, Dios, dame la oportunidad de estar en ese momento en el que ella se muera. Yo quiero ser parte de ese momento en el que ella se está muriendo. Me gustaría estar allí orando con ella. Y fue así. Esa oración que yo hacía se me cumplió y cuando mi abuela se estaba muriendo, el día que se estaba muriendo, estábamos haciendo una oración y cuando terminamos de hacer una oración, mi abuela lo que hizo fue, la tomo en mis manos, la pongo en la cama, mi madre llega y dice, mi mamá se durmió. Y yo le dije, sí, pero ya se fue con Dios. Pero fue una experiencia muy linda, Carolina. Creo que cuando alguien muere intimando con Dios, en esos procesos que realmente son bíblicos, es tan lindo cuando alguien muere con Dios y cuando alguien va con esa paz, eso es algo muy, muy especial, muy especial. Mira que hoy precisamente me estaba contando una persona que la mamá murió y me contó pues la misma historia que me estás contando, que estaba orando con ella, que en medio de la oración ella le dijo, pues es decir, la que estaba orando dijo, ya estoy visualizando los ángeles que te están recibiendo en el cielo. Y ella dice que inmediatamente cerró los ojos y murió. Eso sí puede ser, o sea, sí puede ser que yo visualice que hay ángeles que están recibiendo a la persona. Sí, Carolina, creo que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Y los ángeles por naturaleza no los vemos. Entonces es un tema de fe en medio de ese momento de intimidad y de oración. Entonces es algo que toma fuerza por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y Bueno, que la palabra de Dios nos enseña, y tú me corriges, que los ángeles del cielo celebran cuando muere un justo, cuando muere una persona en cuando paz muere un con Dios. justo hay ¿Es fiesta en los correcto? cielos. Sí, Ujú. es correcto. Ok. Bueno, vamos a terminar con una oración. Dios, gracias por regalarnos esta hermosa noche. Bendigo cada corazón y cada vida que ha dispuesto su tiempo para este conversatorio, para este tiempo sensato, poderoso, especial, certero de tus palabras, de tu verdad. Ayúdanos, Dios, a madurar, a crecer, a aprender y a enriquecer nuestro corazón a través del día a día en Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que los domingos estamos a las 10 de la mañana para que no se pierdan esos tiempos que son demasiado especiales. Un abrazo para todos los que hacen parte de esta plataforma. Les bendigo en gran manera. Un abrazo para todos.